Bueno, vamos a seguir con el tema de detección y corrección de errores. En este caso vamos a ver un ejemplo de una aplicación de esto que estuvimos viendo nosotros con el bit de paridad. Bueno, casi todas las actividades que realizan utilizando números que identifican algo, por ejemplo un número de cuenta, por ejemplo el número de quit, por ejemplo el código de barra eh, en las cosas que uno compra en el supermercado para identificar a los artículos. Todos esos son códigos numéricos, ¿sí? Entonces, todos esos códigos numéricos van a tener un número, que es el código propiamente dicho, y un dígito o dos dígitos más que se utilizan únicamente para verificar que los otros números estén bien, ¿sí? A esos dígitos se los llama dígitos de verificación, porque no es que forman parte de la identificación del objeto o de lo que sea, sino que sirven nada más que para asegurarme de que escribí bien los otros números. Por ejemplo, como les decía recién, el código de barra en los artículos del supermercado, cuando el cajero o la cajera pasa por el escáner del supermercado, el código de barra es leído por el lector y verifica a través del mismo algoritmo con el cual fue creado el dígito verificador, verifica que ese número sea correcto. Eso simplemente para saber si lo leyó bien, ¿sí? Si leyó bien el número, o si el cajero escribe el código del artículo para verificar que no se haya equivocado en algún dígito, ¿sí? El número de quit, los números de cuenta de los bancos, o sea, un montón de objetos o de elementos, de actividades que se identifican a través de un número, tienen uno o dos caracteres más o dígitos más que tienen que ver con esta acción de verificar que los otros datos estén bien, ¿sí? Nosotros ahora vamos a ver uno de ellos, que es el número ISBN. El número ISBN es un número que identifica a los libros, ¿sí? Es un libro, un número, perdón, que está formado por 10 dígitos, de los cuales solo 9 son los que identifican al libro, ¿sí? El décimo dígito es un dígito que se utiliza para verificar que los otros estén bien escritos. A ese dígito lo llamamos dígito verificador. En el caso de el número ISBN, ese dígito, por la forma en que se calcula, se llama checksum, ¿sí? Es un número que surge de la suma de los otros números y de aplicarle una cuenta, un algoritmo a esos otros números. Bueno, vamos a ver cómo se calcula ese número, ¿sí? Como les decía antes, el número ISBN está formado por 10 dígitos, ¿sí? Y el último de los dígitos, el número 10, es el que en realidad se calcula a partir de los otros dígitos. ¿Cómo se calcula? Acá tenemos un ejemplo de un número ISBN, ¿sí? Este sería un número de identificación de un libro. Entonces, ¿cómo se calcula? Se calcula de la siguiente manera. Voy a ir tomando cada uno de estos dígitos, por ejemplo, el 0, y lo voy a multiplicar por 10. El que sigue, el 1, lo voy a multiplicar por 9. El que sigue, el 3, lo voy a multiplicar por 8. Y así sucesivamente. Cada uno de sus dígitos, en la posición en que están, va a corresponder que lo multiplique por 10, por 9, por 8, por 7, por 6, por 5, por 4, por 3, por 2. ¿Sí? El último, o sea, el noveno dígito, lo voy a multiplicar por 2. Bueno, entonces, a esos productos de ese dígito, por el 10, por el 9, por el 8, los voy a después sumar. Entonces, en este caso, por ejemplo, hago 0 por 10, que es el primer dígito, más 1 por 9, más 3 por 8, más 9 por 7, y así sucesivamente. Entonces, voy calculando estos productos. 0 por 10 es 0, 1 por 9, 9, 3 por 8, 24, 9 por 7, 63, 1 por 6, 6, 1 por 5, 5, 9 por 4, 36, 9 por 3, 27, y 1 por 2, 2. ¿Sí? A todos estos números que me dieron como resultado de estos paréntesis, ¿sí? Los sumo y me va a dar el número 172. ¿Sí? Entonces recordemos el procedimiento, o repasemos el procedimiento. Cada dígito multiplicado por 10 el primero, por 9 el segundo, por 3, por 8, me pasé de slide sin querer. Y así voy sumando, voy multiplicando para después ir sumando esos productos. En este caso llego al número 172, que sería la suma de estos.
Una vez que tengo ese número, el 172, lo voy a dividir por 11, siempre por 11, no importa cuál sea el número que obtengo, siempre lo divido por 11. ¿Sí? En realidad no me interesa el resultado, sino que me interesa el residuo, o sea, lo que queda, lo que resta de esta división entera. Entonces voy a hacer la división, 1 por 11, 11, me sobran 6, bajo el 2, 62 dividido 11, 5, 55 sería el producto, me sobran 7. Este es el número que a mí me interesa, el residuo, o sea, no me interesa ninguno de estos. Ahora me voy a quedar con el 7. Siempre, insisto, dividido por 11, no importa cuál sea este número, siempre dividido por 11. Entonces, ese 7 es el número que a mí me interesa para poder seguir operando. Entonces, pasando en limpio, 172 era la suma, la divido por 11 y esto me da 15 y me da el residuo 7. Este 7 es lo que a mí me interesa. Entonces, con ese 7 yo voy a construir el checksum, el numerito, el décimo número del ISBN. ¿Cómo lo construyo? Si ese residuo llegara a ser 0, bueno, el número es 0. El checksum es 0. O sea, el último número, el décimo número, va a ser 0. Si ese residuo no es 0, lo que tengo que hacer es a 11, siempre a 11, ¿no? Fíjense que siempre es el numerito clave. Siempre, a 11 le voy a restar 7, que es el resto que me dio en la otra, como resultado del otro algoritmo, ¿no? Entonces, 7 era mi número, a 11 le resto ese número y me quedo con 4, en este caso, ¿sí? Entonces, en este caso, el checksum es 4. O sea, si el resto hubiera sido 3, el checksum hubiera sido 11 menos 3, 8. ¿Sí? Me hubiera quedado 8. Siempre a 11 le resto el resto y me quedo con el resultado de esa resta. ¿Sí? Ese va a ser mi número checksum. O sea, volvemos. Si es 0, es 0. Si no es 0, a 11 le resto el resto que obtuve de la otra división entera y ese es el checksum. Como estoy dividiendo por 11 en el paso anterior, me puede llegar a quedar resto 10. ¿Sí? Me puede llegar a quedar resto 1. Perdón. En el caso en que el resto sea 1, esta resta me va a dar 10. ¿Sí? 11 menos 1, 10. En ese caso, como son dos dígitos, el 10 y el checksum es un solo dígito, en ese caso, y solo en ese caso, cuando esta resta me da 10, ese carácter va a ser la X. En lugar de un número, va a ser una X. O sea, el checksum va a ser X, el número va a estar formado por 9 dígitos numéricos y una X, que sería el checksum. ¿Sí? Entonces, si vamos al ejemplo que teníamos, este era el número que teníamos de entrada, y obtuve el 4 como checksum de este número ISBN. Vamos a volver a ver el dato que teníamos. El dato que teníamos era este, que es el mismo que acabo de poner, y fíjense que el checksum que tenía de entrada era el 4. Bueno, esa es la forma de calcularlo. Lo que yo les estoy pidiendo para la tarea de esta semana es que busquen un libro cualquiera. Yo tengo un libro acá, por ejemplo, voy a agarrar este, que es un libro de tecnología, y voy a buscar dónde está el número checksum, el número ISBN, generalmente está en las primeras hojas, acá. ¿Ven? Fíjense, yo se lo voy a mostrar, espero que se vea. Acá está el numerito ISBN de este libro. ¿Sí? Voy a buscar otro libro, por ejemplo, vamos a buscar este. A ver dónde lo tiene. Este en la primera hoja, ¿ven? Acá abajo tiene el numerito, el ISBN. No sé si lo estoy enfocando bien. Vamos a buscar otro por último. Este que es una novela, para que vean otro tipo de libro. A ver si lo tiene, espero que no me haga quedar mal. Acá. Este, ¿ven? Acá tiene el numerito checksum. Casualmente fíjense que es una X el checksum. ¿Por qué? Porque justamente el resto se ve que dio 1 y al restarle a 11 ese 1 me da 10 y tengo que convertir el checksum en X. Bueno, la tarea simplemente es que ustedes agarren cualquiera de estos, por ejemplo este que yo tengo acá en este libro, el que da X, ¿sí? Agarran este numerito que está acá y sobre este numerito hacen todas estas cuentas. ¿Sí? Si fuera este el número, que es 950-724, bueno, 9 por 10 más 5 por 9, ¿sí? Y así sucesivamente hasta que llegan al resultado y siguen con la operatoria que está en el video. Esa es la única actividad. Tienen que agarrar un número
y encontrar el checksum, que ya lo tienen en realidad porque es el número que ya está en el libro, pero verificar a ver si ustedes están haciendo bien las cuentas para obtenerlo. Bueno, eso es todo por esta semana.